El año 1997. Un hombre muere en España. Ese hombre que vivía como pobre. Ese hombre que no tenía casa. Nadie podía imaginar la sorpresa que se llevaría la Generalitat cuando revisara su testamento. Había vivido como pobre todo ese tiempo porque quería donar toda esa fortuna a que otros pudieran lograr lo que él nunca pudo alcanzar. ¿Te imaginas la furia, la bronca, la desesperación que debe haber tenido ese hombre para hacer eso? Para vivir como pobre durante los últimos años de su vida, para ahorrar todo su dinero y donarlo para que otra gente pueda cumplir su sueño. Algo está mal en este mundo, un mundo donde gente muy inteligente no puede manejar rápidamente un idioma nuevo y aprenderlo por completo, mientras que niños, personas con problemas de memoria e incluso hasta los perros pueden entenderlo. Ha llegado el momento de cambiar todo eso. Esto es Fabulous Idiomas. ¿Por qué razón un niño aprende más rápido un idioma que un adulto? Bueno, la razón es bien sencilla. Básicamente, el niño utiliza una habilidad que todos tenemos, que es el análisis de patrones. El análisis de patrones consiste básicamente en poder analizar los patrones de alguna cosa para encontrar relaciones entre ellos. Eso es lo que le permite analizar tanto los patrones que tiene un idioma como los patrones que tiene cualquier cosa que esté aprendiendo. Ahora, el hecho es que para que ese análisis de patrones funcione, debería suceder que el idioma en realidad, por complejo que parezca, fuera simple y sencillo, corto y limitado. Es decir, aunque un idioma parezca excesivamente complejo, en realidad, en el fondo, ese idioma debería ser simple de aprender. Es decir, que la cantidad de patrones que ese idioma tenga deberían ser relativamente reducidas. No deberían ser tantas como para que a un niño le costase aprenderlo. Ahora, aunque los niños usaran la técnica más poderosa del mundo, que es el análisis de patrones para aprender un idioma, igualmente, en el mejor de los casos, le tomaría meses hacerlo. Pero hay un problema con eso. Y el problema es que, para que funcionara lo que dice el libro de la Biblia, el libro de los Hechos, debería ser posible para una persona adulta que ya ha pasado por ese proceso, tener algo en los idiomas que le permita rápidamente aprender otro idioma apenas una hora después de haber empezado a analizar ese idioma. Y que debería haber una forma de poder hacerlo. Para poder reducir un idioma a algo tan poco complejo que permita con muy poca información poder entenderlo, tenemos que investigar lo que se llaman los números de los idiomas. El primer número que tenemos que tener en cuenta es el número 3000.
3000 son el número de palabras aproximadas que se repiten un 98% del tiempo en todos los idiomas. Es decir, que prácticamente vas a escucharlas casi con seguridad el 98% del tiempo cuando escuchas hablar ese idioma por completo. Generalmente estas palabras son palabras conectoras primarias y conectoras secundarias. Pero también hay otras palabras muy comunes como adjetivos, sustantivos y verbos. Ahora, ¿cuáles serían las 3000 palabras más comunes del idioma inglés y cuál sería el método más rápido de aprenderlas? Bueno, el método más rápido de aprenderlas es que simplemente te pongas a pensar en tu propio idioma y a traducir una a una las palabras que estás diciendo, durante aproximadamente entre 1 y 2 horas. Y vas a ver que al final de todo ese tiempo, si tradujiste una a una todas las palabras que dijiste y las pusiste en las estructuras que el castellano comparte con el inglés y en algunas estructuras que conoces del inglés, te vas a dar cuenta que en aproximadamente entre 1 o 2 horas aprendiste las 3000 palabras más comunes de cualquier idioma que estés queriendo aprender. La razón por la que pasa esto es muy sencilla. Las 3000 palabras más comunes de todos los idiomas son exactamente las mismas para todos los idiomas. Según mis cálculos, una persona dice aproximadamente unas 1500 palabras cada 10 minutos. O sea, que si dice 1500 palabras cada 10 minutos, dice unas 9000 palabras por hora. Muchas de las cuales son las 3000 palabras más comunes de ese idioma. Y otras palabras son palabras relacionadas específicamente a su profesión, oficio o negocio. En el peor de los casos terminaría aprendiendo las palabras más comunes del idioma por repetición, es decir, por verlas una y otra vez durante esa hora. El hecho de que las palabras conectoras y algunos verbos comunes sean tan comunes en el otro idioma y que haya estructuras comunes entre los idiomas, quiere decir que si un físico nuclear, un discípulo de Jesús o cualquier persona quisiera dar una conferencia sobre un tema específico y hacerlo en el marco de 1 hora después de empezar a aprender el idioma, lo único que tendría que hacer sería usar las estructuras que se arman mayoritariamente colocando las palabras más comunes en ellas y poner las palabras específicas de su ramo en los lugares en que estas estructuras no sean comunes. Ahora, veamos cómo funcionaría esto con un ejemplo. Digamos que hubiera una frase que fuera algo así como: los pericos son ruidosos. Y sabes que los y son dos de las palabras más comunes de ese idioma. Como ves, estas dos palabras en este momento están armando una estructura. Y esa estructura simplemente el físico la podría usar para decir muchas otras cosas. Como que los protones son rápidos o los neutrinos son difíciles de capturar. Lo único que tendría que hacer sería dejar las palabras más comunes, que se aprendió por repetición, en las posiciones donde sabe que van, y cambiar todas las otras palabras. Esto haría que hable un idioma prácticamente desde cero y por completo. Así sea la primera vez que lo esté hablando, y que pueda aprender un montón de ese idioma en muy poco tiempo. Porque muy seguramente traduciendo una a una las palabras que está diciendo, en el marco de 1 hora, debería ver que aproximadamente ya ha dicho muchas palabras muchas veces en ese nuevo idioma. Y
¿Cuántas veces una persona podría ir a un traductor a buscar la misma palabra? Seguramente sería un número limitado de veces, ¿cierto? Una persona viera que una palabra significa lo mismo en un idioma una vez, dos veces, tres veces, aunque su método de aprendizaje del idioma fuera el peor del mundo, la repetición, terminaría aprendiendo muchas de estas palabras, de las 3000 más comunes, porque las repetiría tantas veces todo el tiempo que ya su mente le diría: pon esta palabra y así vas a estar hablando en ese idioma. En cuestión de muy poco tiempo, haciendo solamente un poco de esfuerzo, estaría reconociendo las palabras más comunes del idioma y estaría entendiendo, y haciéndose entender y ser entendido gracias a las estructuras comunes y a las estructuras que va modificando de a poco con lo que va aprendiendo. Sin embargo, todavía nos quedaría otra cuestión donde los números jugarían un papel importante. Y esa cuestión es: ¿podría esta persona decir las palabras del otro idioma en forma correcta en muy poco tiempo? Y la respuesta es: en una gran cantidad de casos sí. La razón es que, a pesar de que existen un montón de sonidos que el ser humano puede hacer, todos los idiomas del mundo solamente tienen 100 sonidos diferentes. Y muchos de ellos se parecen entre sí. Muchos de esos 100 sonidos se comparten entre los distintos idiomas. Eso quiere decir que una persona no tiene que aprender 100 sonidos para aprender otro idioma, sino que en el caso de algunos idiomas que sean más cercanos a su idioma a nivel sonoro, la cifra sería de 2, 3, 4, 5 sonidos diferentes. Y en otros idiomas que sean un poquito más alejados a su idioma, la cifra podría llegar a ser de hasta 20 sonidos diferentes. Esto quiere decir que simplemente aprendiéndose un número limitado de sonidos nuevos y usando los sonidos que ese idioma tiene comunes con tu idioma, vos podrías pronunciar muy rápidamente ese idioma y podrías entender mucho de lo que te están diciendo, porque estás manejando los sonidos que la gente que habla ese idioma está entendiendo. Eso nos lleva a otro de los números más importantes del idioma. ¿Cuál es la forma de aprender a escuchar rápidamente un idioma en muy poco tiempo? La forma de aprender a escuchar rápidamente un idioma en muy poco tiempo es empezar a leer aproximadamente unas 600 palabras o 5 párrafos completos, pero leyéndolas, pronunciándolas, con los sonidos que ya sabes porque los estuviste aprendiendo. Esas palabras que vas a pronunciar, si las pronuncias correctamente, le van a dar a tu mente mucha información acerca de cómo se pronuncian las palabras y cómo éstas suenan. Porque el cerebro escucha básicamente reconstruyendo la información de las palabras que le dicen, usando las palabras que tiene almacenadas en su boca porque las pronunció antes. Entonces, lo que va a suceder es que cuando alguien te diga una palabra que vos ya conoces, a pesar de que el sonido sea malo, el tono de voz sea difícil, o cualquier otra cosa suceda, si vos ya la pronunciaste antes, vas a poder entender mucho de lo que estás oyendo. Lo que eso nos da es una serie de pistas de lo que podría haber pasado ese día de Pentecostés del año 33 después de Cristo desde el punto de vista científico.
Primero, los discípulos usaron, como vos ya sabés, unas estructuras comunes en los idiomas. Esas estructuras comunes le hubieran permitido a estas personas hablar el otro idioma en muy poco tiempo. Cuando hubieran empezado a hablar ese idioma, se hubieran encontrado con que solo traduciendo una a una las palabras que querían decir, prontamente habrían repetido muchas veces las palabras del otro idioma, las más comunes, y ya estarían aprendiendo muchas de ellas. Eso sería genial porque les serviría a su vez para armar más rápidamente las estructuras del otro idioma. Además, cada 600 palabras que ellos repitieran, y que las repitieran pronunciándolas correctamente, ellos ya estarían en capacidad de escuchar mucho mejor a las otras personas que le decían las cosas, y estarían en capacidad de decir mucho mejor las cosas, de modo que otras personas le pudieran escuchar. Sería posible que hablaran sobre cualquier tema que se les antojara, por simple o complejo que fuera, porque solamente tenían que usar algunas palabras muy comunes que todos usamos todo el tiempo en todos los idiomas del planeta, y después simplemente aprenderse las otras palabras que necesitaran colocar en esas estructuras que se arman con las palabras más comunes, y ya estarían diciendo todo lo que quisieran decir en muy poco tiempo. Esto haría de que, practicando así durante 2 horas aproximadamente, para cuando el tiempo descripto de la Biblia llega y los judíos arriban y los escuchan hablar, en ese momento estas personas ya tendrían el entrenamiento suficiente en pronunciación, la cantidad de práctica suficiente en estructuras y la cantidad de práctica suficiente en las palabras que necesitaran ellos usar para hablar el idioma, que los judíos podrían entenderlos. Aunque no sabemos si ellos estarían todavía capacitados para entender a los judíos, sobre todo si los sonidos del idioma que están aprendiendo son muy diferentes al sonido del idioma que era propio de ellos. Pero, ciertamente, si seguían las técnicas correctas, usando los números que te acabo de describir, ellos podrían haber hablado ese idioma en muy poco tiempo. Aunque no supieran nada sobre ese idioma en el primer momento en que lo estuvieron aprendiendo. Lo que eso quiere decir es que todo lo dicho en el libro de la Biblia, el libro de los Hechos, por lo menos a nivel idiomas, es cierto, porque es posible para una persona aprender a hablar un idioma y dar una conferencia en ese idioma en muy poco tiempo, sobre cualquier tema sobre el que esté queriendo hablar. Es tan sencillo como eso. Si vos sabés cómo usar las estructuras comunes de los idiomas, las informaciones comunes que los idiomas comparten entre ellos, y sabés cómo usar los números del idioma en tu favor, o aunque no sepas que esos números existen, los usás de todas maneras, podés estar dando una conferencia sobre cualquier tema que quieras, sobre Jesucristo o sobre física nuclear, en muy poco tiempo, solo usando todo eso que los idiomas están compartiendo. Ahora, simplemente haz la tarea. Ahora, hay algo que te quisiera comentar. Como probé este método con el holandés, un idioma del que no sabía nada, y los resultados que obtuve fueron estos. Primero, la cantidad de palabras que podés llegar a decir en una hora depende mucho de tu método de traducción. Si tu método de traducción es más rápido o más lento, la cantidad de palabras que vos vas a poder decir y traducir al otro idioma va a variar. En mi caso, llegaron a ser apenas algo más de 500 palabras. Lo segundo que te voy a comentar
es que podés llegar a tener problemas con la gramática, haciéndolo exactamente de esta manera. Es decir, posiblemente puedas decir algunas cosas de modo que las otras personas te entiendan, pero no lo digas de la forma en que ellos están acostumbrados a hablar. Pero sí te van a poder entender. Y vos vas a poder entender mucho de lo que están diciendo. Yo empecé sin saber nada de holandés y solamente leyendo un poco de holandés y escribiendo durante aproximadamente unas 2 horas en holandés lo que yo estaba queriendo decir, aplicando técnicas de pronunciación pero no de memorización, logré aprender mucho holandés y 3 horas después entraba en foros holandeses y entendía lo que decía la gente y lo que yo tenía que hacer solamente traduciendo algunas pocas palabras que necesitaba. Sin embargo, no entendía todo lo que leía, lo cual es perfectamente normal porque no tengo suficiente vocabulario en holandés, y lo que yo decía, las personas en Holanda me lo entendían, pero como no respetaba las reglas gramaticales, entonces tenían algunos problemas conmigo. Todos estos son problemas que se pueden solucionar. Así que, lo que te puedo decir es esto. Vos vas a entender mucho del idioma que te hablan las personas, vas a tener que traducir bastantes palabras de ese idioma que no conozcas porque te va a faltar vocabulario, pero igualmente vas a poder hacerte entender y vas a saber cómo usar las palabras que necesitas en los lugares correctos. Más adelante vas a ir refinando tu gramática como lo haría cualquier niño pequeño. Primero empieza entendiendo y después termina refinando lo que está haciendo. Ahora, si los traductores de internet no son lo suficientemente rápidos como para poder traducir las 9000 palabras que una persona podría decir por hora, ¿existiría alguna manera de hacerlo? Bueno, en el siglo XXI, y cuando se desarrollen, van a ser los cascos cerebrales. Es decir, cascos que van a poder leer lo que pensás y hacer que las áreas de tu cerebro creen las palabras en inglés rápidamente en base a las palabras en castellano que estás pensando. Y de esa manera puedan producir el habla. Y seguramente en el siglo I la única manera de hacerlo hubiera sido con el Espíritu Santo o algún otro método que yo desconozco. La razón es bien sencilla. Hay 3 áreas en el cerebro involucradas en la producción del habla. La primera es el área de Wernicke, que es donde entendés lo que te están diciendo. La segunda es el área de Broca, que es donde creas las palabras para decírselas a otras personas. Y la tercera es el área motora, que básicamente mueve tus músculos para que produzcan esas palabras. Lo que pasaría para que una persona piense en castellano y hable en inglés sería que algo modifique las palabras que se crean en el área de Broca, para que en vez de ser palabras creadas en castellano, sean palabras creadas en inglés. Ese proceso es automático. Ahora, si no disponemos de métodos modernos como cascos cerebrales y yo no sé cómo convocar al Espíritu Santo, ¿cuál sería la manera más rápida de hacerlo? Para hacer eso vamos a usar la capacidad de tu cerebro de cambiar, de adaptarse a pensamientos nuevos y a formas nuevas de hacer las cosas. Y también la capacidad que vos tenés de, si ya sabés cómo hacer para aprender algo, volver a aprender otra cosa usando el mismo método que usaste para aprender eso que ya sabés. Y lo que vos ya sabés es el idioma castellano, porque todos sabemos hablar castellano. Pero lo que vos no sabés es que el castellano, primero, es un idioma que se aprende, y segundo, es uno de los idiomas más difíciles del planeta. Déjame mostrarte con un ejemplo a qué me estoy refiriendo. Ahora quiero que combines esta palabra. La palabra es lembrar. No te preocupes qué significa en este momento, simplemente hazle todas las combinaciones que puedas. Por ejemplo, yo lembro, tú lembras, él lembra. Y también busca hacer combinaciones más complicadas como yo hubiera lembrado, yo habría lembrado, ellos habrían lembrado, etc. Haz todo eso con todas las combinaciones de verbos que se te ocurran. Pausa este video para hacerlo. Una vez que hayas terminado las combinaciones, vuelve a ver este video para que te comente el resto.
Lo que acabas de hacer es combinar una palabra en portugués. Bueno, quizás no está correctamente combinada en portugués y haya algunas modificaciones que hacerle, pero hazte la pregunta en este momento. ¿Cómo es que vos pudiste combinar una palabra en portugués, siendo que vos solo sabés castellano? Y la razón es muy sencilla. Cuando tu mente vio que la palabra lembrar terminaba en AR, simplemente supuso que esa palabra era un verbo, y buscó otros verbos que terminaran en AR para combinarlos. Lo que pasó fue que usó todo lo que sabes del castellano para combinar un verbo que estaba en otro idioma que se le parece. Ahora, la razón de que pasa esto es muy sencilla. Una vez que vos aprendés a hacer una cosa y la aprendés a hacer en un idioma, después simplemente tenés que saber cómo aprendiste a hacer esa cosa para hacerla en otro idioma. Ahora lo único que tendrías que hacer para entender cómo conjugar lembrar en portugués es ir a ver cuáles son las terminaciones que se usan en portugués para las combinaciones de lembrar. Y es todo. Ya estarías hablando portugués con la gramática correcta en modo instantáneo. Y eso es porque ahora entendés cómo funciona el portugués usando tu castellano. Bueno, en este curso vamos a hacer exactamente lo mismo para el inglés, pero no te creas que el inglés es ni remotamente el 10% de complejo que esto. Es más, de hecho, de todos los idiomas del mundo debe ser uno de los más primitivos y primigenios. Es por eso que enseñarte inglés usando castellano es mucho más fácil que enseñarte a entender portugués. Porque la gramática del inglés, incluso hasta la más complicada, es más simple de lo que vos te imaginás si la pensás y la imaginás usando tu castellano. Pero antes, déjame contarte cuál es la verdadera importancia del video más importante de la historia de la humanidad. Porque hay algo que no sabes. Ya sabes una parte de todo, pero no sabes el resto. Ya sabes que puedes usar tu castellano para aprender cualquier idioma que quieras en muy poco tiempo. Pero todavía no sabes en qué te beneficia eso. Todavía no sabes los cambios laborales, comerciales y profesionales que vos podés llegar a tener por eso. Y cómo eso puede darte mucha ventaja con respecto a otras personas si sabes cómo usar tu castellano para aprender cualquier idioma del planeta que vos quieras en muy poco tiempo. Así que déjame comentarte sobre eso en el siguiente video. Esto fue Fabulous Idiomas.